Así que bueno, si quieren nos presentamos. Bueno, mi nombre es Adrián Jans, soy economista de la Universidad de Buenos Aires, también estudié finanzas, marketing, actualmente estoy metido en temas de producción audiovisual y más allá de que tengo las cuentas y redes de Fanzine Argento, en la que difundo los géneros que más me gustan, ciencia ficción, terror y fantasía, tengo una larga carrera como economista, pero habiendo trabajado con sociólogos, antropólogos en centros de estudio del CONICET en Argentina, también, bueno, trabajé en empresas, etcétera. Y siempre tengo esta parte, a ver, todos me conocen por ser medio irreverente, un sentido del humor muy particular, porque bueno, siempre, digamos, tengo ese humor al estilo Marito Baracus, el bananero, que bueno, son un poco los referentes de humor acá en Argentina, pero también tengo un lado académico y analítico que tengo que saciar, ¿no? Por eso, bueno, estoy en contacto con Juan Felipe, con vos, es decir, así que bueno, esa es mi presentación. Luli. Bueno, mi nombre es Lucila, soy antropóloga, en realidad oficialmente profesora de antropología. Ahora estoy haciendo la tesis para tener la licenciatura, carrera larga. Y bueno, hace poco empecé con este espacio que le puse Blog Cósmico para un poco difundir las ciencias sociales, pero también que sea un espacio como más amplio y que pueda abarcar difusión de películas, libros y en lo posible, bueno, hacer como ese diálogo social, ¿no? También como para una herramienta para fortalecer lo que es el trabajo de divulgación. Ya, genial. Bueno, me presento brevemente. Mi nombre es Gustavo Bravo, igual soy antropólogo. Estudié la licenciatura en antropología acá en México, la maestría en antropología y estudios de la cultura también. Y pues bueno, actualmente soy profesor de universidad. También tengo por ahí un proyecto de profesionalización continua donde damos cursos y talleres y capacitación a profesores, investigadores, docentes y estudiantes. Y aparte, pues dedicado al tema de la divulgación. Entonces ya es el tema que es como que lo que me he metido y entonces ando en esos lares de la divulgación, de la docencia y pues qué bueno podernos encontrar aquí y poder charlar, ¿no? De estos tipos de temas. Sí, Le estaba comentando a Gus que la divulgación es muy importante, porque así como a mí me pasa que yo trato de difundir, digamos, artistas que laburan los géneros que mencioné, ciencia ficción y terror, y yo lo que veo es que los artistas no tienen marketing. Y lo mismo les pasa a los académicos. Y el motivo es el mismo. Son grupos de gente muy cerrada, que básicamente, bueno, el mundo académico lo conozco, el mundo artístico lo conozco ahora, y es igual, en el sentido que hay mucha envidia, mucho hermetismo, ¿no? Y mucho rechazo en la divulgación. Es más, cuando aparece un divulgador que hace ese trabajo, normalmente los académicos lo odian, ¿no? Lo cual me parece estúpido, porque en realidad está dando a conocer ese trabajo. Hay un documental en YouTube, creo que es un documental chileno, que habla de la cantidad de papers que se escriben por año y que ninguno es leído. O sea, estamos hablando, como decir, de millones de papers se hacen y nadie los lee. ¿Cuál es la gracia? Bueno, yo digo lo mismo con las películas. ¿Para qué haces la película si no te encargas de la difusión? ¿Entendés? No, porque la gente debería leer, la gente debería, y empieza con ese discurso medio snob, que ya no sabemos si hablo del artista o del académico, pero veo que hay mucho paralelismo entre esos dos. Bueno, una de las cosas que hablaba con Juan Felipe, que bueno, no pudo estar hoy, es que él justamente lo que hace es, se baja, no sé, un paper de JSTOR o alguna de esas, y lo convierte en un video de YouTube, lo que me parece maravilloso desde el punto de vista divulgativo. Pero bueno, ustedes me podrán hablar más del lado académico, que yo lo conozco un poco, pero no demasiado, me fui corriendo apenas vi esas vidas y vueltas shakespearianas de apuñalamientos por la espalda. Ojo, el mundo de la economía y finanzas es igual de tóxico. Creo que todos los pequeños mundos son tóxicos si no se abren a otros mundos, a la transdisciplina, o se habla con otros sectores, y hablar también con no solo disciplinas académicas, sino también practitioners, porque algo que no hacen los académicos tampoco es hablar con, no sé, con gente que, si bien el antropólogo se supone que tiene que salir al campo, no lo veo hablando con alguien de finanzas, por ejemplo, cosa que sí debería hacer, ¿no? Por lo menos para entender cómo funciona esa tribu, por decirlo de una forma, que es muy particular y tiene sus cosas interesantes. es que sí, la academia también es un poco la lógica, ¿no? De la academia ser como más endogámica y a veces como el desafío de la divulgación es poder transmitir en términos que no sean tan académicos, ¿no? Por eso la divulgación y por eso también el desafío que implica poder divulgar contenidos que son tan académicos, ¿no? Sí, sin duda. O sea, yo en ese sentido me parece que habría que identificar también que este elemento de la endogamia y un poquito lo que ya decían era como que sí, al final parece que ese tema como cerrado o muy tribal, pues parece muy propio de los grupos humanos, ¿no? Y lo podemos ver en el arte, en la ciencia, lo podemos también ver en distintos campos del conocimiento, religiones, o sea, muchas veces se dice, ¿no? Esta cuestión de que, bueno, es que la academia es muy cerrada.
Y yo a veces me hago la pregunta, ¿qué grupo, no, en realidad no es hasta cierto punto cerrado, no tiene hasta cierto punto ciertas limitaciones? Por supuesto que podemos encontrar unos grupos que son más flexibles que otros, pero incluso para entrar a una religión, pues requieres cumplir ciertos códigos, necesitas cumplir ciertas características, ¿no? Lo mismo para la ciencia, lo mismo para el arte, lo mismo para distintos medios, ¿no? A veces se quiere hablar de que la ciencia parecería que tiene una especie de digamos, una especie de código, como puede ser el razonamiento, que pareciera que solamente eso es lo que cuenta para poder entrar en ese círculo, pero ciertamente cuando uno ya experimenta o tiene esa experiencia en el mundo académico, se da cuenta que no, que tiene que ver otros elementos que son muy parecidos a esta parte tribal, que es muy, muy, muy singular de los seres humanos. Entonces, siempre es interesante eso, y me parece que lo que hacen este tipo de espacios, como también la divulgación, es básicamente crear como, digamos, de forma muy concreta como esta forma como de acoplar dos mundos, ¿no? Como generar un acoplamiento entre el mundo académico y el mundo más público y entonces planteas o discutes una idea y la dibujas, ¿no? O la trazas a partir de cosas un poquito más cotidianas, ¿no? Y me parece que un poco lo que nos trae ahora a la convivencia es también este tema del arte, ¿no? De cómo se analiza el arte y entonces empezamos a encontrar distintos referentes que han utilizado el arte, el cine como para hacer, pues mucho, no sé si más digerible, pero por lo menos mucho más populares ciertas ideas, ¿no? Se me viene a la cabeza rápidamente Zizek, ¿no? Que utiliza bastantes referencias del cine. También me parece que hay otros referentes que utilizan también como la parte de literatura como para enlazar sus ideas, ¿no? Yo recientemente hice un video ahí, ¿no? Por ahí hablando de Matilda y también de Eric Fromm, ¿no? Entonces trato de hacer esa relación, ¿no? Que siempre es interesante y que al final, pues sí, en el mundo académico puede no ser tan respetado, ¿no? Se suele ver con sospecha, ¿no? La persona que suele tener bastantes seguidores o que llega a tener resonancia, ¿no? Porque eso es muy particular, ¿no? Si alguien presenta una idea, por lo general es como, bueno, no va a funcionar o a la gente no le interesa, ¿no? Y cuando a la gente le interesa, bueno, pero es que solamente estás haciendo como entretenimiento vacío o estás haciendo como al final, como faltándole al respeto, ¿no? A ese mundo académico. Y entonces me parece interesante tener ese diálogo entre saberes, ¿no? Sí, Sí. de hecho me pasa igual con los directores de cine, que se enojan. Yo encima lo vengo difundiendo como con mucha pasión, porque mi lado académico, analista, es tan apasionado como el que le gusta lo que esta gente produce, ¿no? Y es como que me pongo al hombro, che, hay que salir a difundir esto. Y a ver, mis métodos, yo es como vengo del lado del marketing, como vale todo. Si tengo que hacer un video haciendo humor irreverente o incluso el uso del lenguaje soez, como lo han llamado algunos, lo hago porque, a ver, lo que estoy haciendo es dándole difusión a algo que realmente es un contenido que la gente va a apreciar, ¿entendés? Y no se le está dando espacio porque, bueno, primero porque por el lado de los que crean ese arte, en este caso las películas, los libros, no están dispuestos a hacer eso, y ya están esperando que otros lo hagan por ellos, normalmente empresas grandes que no les interesa, pero que fácilmente podrían hacerlo ellos o contratar a alguien para que lo haga, pero tampoco lo hacen. Y es muy interesante eso, como y me dicen las mismas cosas, me dicen como, no va a funcionar, al público le gusta tal cosa, o no saben nada, nunca hablaron con una persona normal que no sea dentro de su nicho. Los cineastas hablan con cineastas, los académicos hablan con académicos. Es raro, y normalmente cuando surge dentro de una profesión, economía, antropología, sociología, alguien que busca romper el paradigma vigente, ¿no? Obviamente tiene rechazo, dicen que el revolucionario de ayer sería como el conservador de hoy, ¿no? Y eso creo que se repite en todos lados, ¿no? Tenía a hablar, creo que es una cosa de ciclos, ¿no? No sé qué opinas. Luli, perdón, ¿querías decir algo? No, 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 quería decir algo también como que no olvidarse de que un poco el propósito, creo yo, de la ciencia social y las ciencias en general es comunicarlo, ¿no? A la sociedad, que sea algo que pueda llegar y no quede encajonado, ¿no? Como que se olvida que no es producir conocimiento porque sí, sino producirlo para algo, ¿no? O sea, para un fin, para un propósito, que pueda ser útil y ser utilizado en políticas públicas, en distintos ámbitos, ¿no? Que les pueda servir. Entonces, por eso es que es tan importante generar estos espacios y el cine es algo que le gusta a tantas personas, algo tan familiar, tan cotidiano, que me parece que es una herramienta espectacular para acercarse a discusiones, ¿no? de las ciencias sociales. Sí, y me parece ahí que también, no sé, o sea, me pongo a pensar que muchas veces, ¿no? Se piensa, ¿no? Que solo hay una interpretación, ¿no? Del arte, ¿no? Y eso a veces también puede llevarnos a una idea como falsa de lo que puede ser arte, ¿no? Que justamente el arte lo que permite es como múltiples reflexiones sobre distintos temas y ampliar la gama de posibilidades de cómo pensamos el mundo. Muchas veces, y eso es interesante pensar que
a veces, ¿no? El cine nos proporciona también como horizontes utópicos, ¿no? Como una forma de pensar una realidad distinta y que nos lleva a decir, ok, otra realidad puede ser distinta, ¿no? O sea, otra realidad puede entrar, ¿no? No solamente lo que está presente hoy en día. Y me parece que lo que hace el cine, la literatura y demás es proporcionarnos esa forma de pensar de forma creativa, pensar de forma distinta y que muchas veces o que en muchas ocasiones no se da, ¿no? Que a veces es complicado. Yo lo platicaba con unos colegas y me decían, bueno, a veces lo más difícil para las personas es proporcionarles la posibilidad de un mundo distinto, ¿no? De un mundo diferente, en donde evidentemente se pueda pensar de distinta forma. Y ahí es donde creo que el arte juega un papel importante, y en especial el cine, ¿no? Puede generar como distintas reflexiones, ¿no? Por ejemplo, apenas estaba hablando con unos colegas, ¿no? Sobre la película de Avatar, ¿no? Y lo que generaba, ¿no? Que decían, bueno, es una película quizás con un mensaje muy sencillo, claro, pero también hay una especie como de mensaje, ¿no? Ahí en el tema de, yo lo decía con los colegas, Avatar es como una especie de, sí habla del colonialismo, sí habla de el antropocentrismo, sí habla del capitalismo, sí habla de esta idea del tecnodesarrollismo como algo que bajo un lado extremo pues ya tiene sus últimas consecuencias, ¿no? Y un poco también eso me lleva como a pensar que sí, que a veces el conocimiento que se produce en las academias me parece que puede ser útil, ¿no? O sea, eso sí es como un segundo camino, ¿no? Donde no solamente es producir conocimiento, sino que ese conocimiento llegue y pueda emplearse, ya sea en políticas públicas, en distintos contextos específicos. Y me parece que para eso hay que popularizar la idea, ¿no? De que hay que utilizar la evidencia científica antes de tomar una decisión y que a veces eso no ocurre. Y me parece en ese sentido, ¿no? Cuando analizamos como cierto cine, suele haber, no sé ustedes, pero a mí me parece que hay una suerte de tendencia de considerar como, la tecnología o la ciencia es negativa o siempre va a traer esta catástrofe, ¿no? En Jurassic Park lo vemos, ¿no? En Terminator, ¿no? Es como la ciencia y la tecnología siempre son una especie de enemigos. Sin embargo, yo he recuperado, a reserva también de su experiencia cinematográfica, pero muy poquitas películas donde el héroe termina siendo la ciencia o este conocimiento que podemos aplicar, ¿no? Y que realmente se puede utilizar en distintas esferas. Yo recuerdo la película The Martian, ¿no? Donde justamente el protagonista utiliza la ciencia para sobrevivir, ¿no? Y entonces ahí la ciencia es, digamos, el héroe, ¿no? Mientras que o en otras películas es como el villano, ¿no? Si desarrollas la ciencia, Jurassic Park, ¿no? Si desarrollas la ciencia, Terminator. Si desarrollas la ciencia, ¿no? O sea, siempre hay este elemento de desarrollo y tecnología, es como algo negativo, mientras que hay muy poquitas películas que piensan al cine desde otras formas pues, utópicas de ver el mundo, que me parece que también sería importante como para llegar a cabo esta especie de democratización del conocimiento, de la ciencia y demás, ¿no? Claro, Eh, es como, perdón. Sí, hagamos así el círculo, así más fácil. No, después, ¿qué te iba a decir? Perdón. Así, porque hay un comentario, si quieren los vamos leyendo, pero respecto a lo que decís, me parece muy interesante. Yo igual no lo vería tanto por el tema del cine, lo vería tanto por el género. La ciencia ficción como género normalmente refleja los miedos del presente. Entonces, normalmente tiende a ser pesimista, porque en realidad no es que está proyectando a futuro, sino que está describiendo en forma alegórica los problemas del presente. Si nos fijamos, vamos a la literatura, en el cine pasó igual va muy a medida, la literatura de ciencia ficción, por ejemplo, en los años 60 reflejaba el miedo al holocausto nuclear, porque tenía que ver con la Guerra Fría. En el cyberpunk, cuando surge en los 80, con Gibson, William Gibson en Neuromante, en la literatura, Blade Runner, Robocop, todas esas que están reflejando el tema del neoliberalismo y el miedo a que las corporaciones terminen consumiendo todo. Después, en los 90, salió el post-cyberpunk, ahora está apareciendo el tema de la inteligencia artificial hace 10 años, que viene con la inteligencia artificial. ¿Pero por qué? Porque, bueno, ya estamos en esa movida. Sí hay, tanto en literatura como en el medio audiovisual, series y películas, sí hay una ciencia ficción más, llamémosle, utópica, ¿no? Isaac Asimov, en realidad, siempre ha sido una literatura más, bueno, él era un científico que escribía, entonces era lógico que la ciencia iba a tener un carácter positivo. Digamos, distinto es por ejemplo, un ingeniero que trabaja en Microsoft, como Neil Stephenson, que sí es un poco, está ahí en el medio entre la distopía, porque él está ahí viendo lo que está ocurriendo, y digo, esto puede llegar a, digamos, es alguien que está presenciando el cambio. En el caso de Gibson, claramente distópico. Pero pensemos en Viaje a las Estrellas, la serie, la nueva generación, que siempre hacemos vivo con uno de los guionistas, con Brannon Braga, y que ahora es productor de Cosmos, la serie que está Neil Grayson, que justamente ellos tienen un enfoque hacia la ciencia recontra positivo. Digamos, Neil Grayson es un divulgador de la parte más de astronomía, etc. Y los guiones que hace Brannon en esa serie, como en The Orbit, que es otra serie, si vos ves la serie, es totalmente se vive en una utopía.
se vive como en el viaje de la estrella de nueva generación. Y eso creo que tiene que ver también con desde qué lado ellos escriben más desde el lado del científico, ¿no? Obviamente, yo creo que un analista social, un sociólogo, un antropólogo, se pone a escribir ciencia ficción, creo que sí va a ir para el lado más distópico, porque quizás lo ven, digamos, en cierta forma el físico tiene una idealización del tema de la ciencia, el sociólogo está pensando, bueno, si esto se usa mal, vamos a terminar mal. ¿No? Acá hay un comentario, dice, la principal herramienta de todo artista, incluidos los cineastas, es de la empatía, ¿cómo nos vamos a hablar con gente normal? Me refiero a que tanto los académicos como los artistas cineastas no hablan entre ellos. El cineasta habla con otro cineasta, con críticos, habla con festivales, y normalmente, esto en la mayoría, con los cineastas con que he hablado, sobre todo del medio más snob, dicen mis películas son para unos pocos. Ahora no le interesa un trabajador que sale de una fábrica y dice, no, esta película no es para mí, eso consume el cine comercial, como lo llaman. A eso me refiero. Tienden a ese mismo esnobismo, el académico igual es bastante snob. Perdón, sí, Luli. No, o sea, me parecía interesante esto que decías, que no se trata de criticar la ciencia y la tecnología, sino el uso que se hace de la ciencia y la tecnología, cómo lo usamos, los excesos, ¿no? Y creo también que es más común la distopía porque justamente yo creo que los discursos que tienen más poder son los que tienden a ensalzar, ¿no? Las virtudes de la ciencia, de la tecnología, hoy la inteligencia artificial que está tan en boga. Entonces, por eso creo que surge más como este descontento, esta crítica, ¿no? De ciertos artistas de querer alertar y decir, bueno, paren, o sea, ¿a dónde estamos yendo, no? Un poco eso es lo que se plantea con la ciencia ficción y la distopía, de empezar a extremizar una situación como para alertar sobre lo que está pasando ahora. Entonces, por eso creo que es más común hacer una crítica que ver quizás lo positivo. Sí, por ahí hay un comentario que decía, yo creo que el arte siempre ha sido una postura de rebeldía, pero jamás caeré en la pretensión de que puede ser vista desde una sola perspectiva. Poeta anarca justamente comenta esto, y a mí me parece interesante pensar el arte como una postura de rebeldía, porque justamente me parece que es donde en muchas ocasiones entra la mayor creatividad posible, ¿no? Y quizás incluso mayor libertad, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé ustedes, ¿no? Digamos, los tres hemos estado experimentando en el mundo académico, pero claramente hay una diferencia entre hacer un ensayo o hacer una investigación o hacer una tesis, donde pues lo que buscas es el mayor rigor posible y otras posibilidades de escribir, ¿no? Por ejemplo, literatura, algún fanzine, alguna pequeña revista, algún pequeño artículo, ¿no? Incluso jugar con distintos elementos que vayan más allá del rigor académico, y ahí es donde me parece que se permite una especie de rebeldía con uno mismo, ¿no? Decir, bueno, en un texto académico, formal, científico, no puedo escribir esto, pero quizás en un ensayo, quizás ya en una cuestión mucho más literaria, me puedo yo dar la libertad de englobar muchas de mis ideas y empezar por ahí a jugar en ese tipo de elementos, ¿no? Por ejemplo, hace, que será como unos 3, 4 años, tuve la oportunidad de leer un libro de un colega que justamente, pues, da clases de metodología, es investigador y demás, pero justamente decidió escribir una novela donde hablaba, ¿no? Del contexto mexicano, de cómo pensar en futuros posibles, ¿no? Y entonces generó una especie de una novela, ¿no? A partir de distintos personajes, ¿no? Que buscaban como representar el cómo podría ser posible un México a partir de una, pues, digamos, como una salida del aparato estatal hegemónico y cómo se podría construir una, digamos, microutopía anarquista, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que podrían generarse a partir de la discusión, la reflexión, ¿no? La organización. Y eso es justamente pensar, ¿no? De forma distinta o disruptiva, porque te sales de los caminos más rigurosos y puedes experimentar con ese tipo de géneros. Entonces me parece que el arte tiene esa posibilidad de poder jugar con esas ideas. Y por ahí también ponían un comentario que me pareció bastante interesante, ¿no? ¿Quién llegó primero a la luna, ¿no? Julio Verne o la NASA, ¿no? En este sentido de, claro, porque quizás quien lo pensó, ¿no? Permitió generar estos espacios de creatividad de decir, bueno, si alguien lo pensó en ese momento, podría lograrse, ¿no? Y ahí es donde justamente creo que puede entrar esta parte disruptiva de lo que se está haciendo, ¿no? Y que también por ahí lo comentaban, no solamente caer en la instrumentalización de la ciencia como para verlo como algo que oprime, sino también algo que permite también la generación o la, digamos, materialización de la creatividad que muchas veces viene del lado humano, ¿no? Claro. De hecho, hay dos procesos que actualmente yo diría que me preocupan y que en cierta forma termino yo reflejando en la parte de producción audiovisual en la que estoy ahora metido, que tiene que ver, uno, el proceso de canibalización del arte y el que en paralelo con la mercantilización de la educación. Un proceso que empezó desde hace 20, 30, 40 años con la precarización laboral, que son dos fenómenos que van a la par, porque básicamente responden a que la lógica del mercado, de la generación,
digamos, de rentabilidad termina siempre, siempre generando ganancia a costa, con un costo social altísimo. O sea, primero decimos, bueno, a ver, en los 90 llegó el tema de la precarización laboral, con la idea de se terminó con los contratos de duración determinada, apareció el freelancismo, todo el discurso, vieron, de los emprendedores se lo puede arrastrar a la década de los 90, y tengo una amiga socióloga que estudió en Alemania que rastreó todo, y en realidad el discurso del emprendedurismo, que es un discurso en realidad solo aplicable a gente de clase alta, porque como decía un amigo, los emprendedores terminan en Palermo. Palermo es un barrio medio rico de la ciudad de Buenos Aires, diciendo que más allá de eso, olvídate, y también corresponde a un sector joven, de clase alta, el resto son emprendepobres, como han sido llamados, y se creen el mito, el mito de sí, ¿no? Hay que ahí, bueno, sujeto a la industria de libros de autoayuda y ser millonario y todas esas pavadas, que bueno, la verdad son una especie de opio para seguir escondiendo un problema, pero ella pudo rastrear el discurso del emprendedurismo a todo el discurso, digamos, desarrollado por los think tanks en el consenso de Washington. Hay un libro también muy bueno que se llama Economic Hitman, como asesino a sueldo económico, que lo escribió una persona que de hecho trabajaba yendo desde Estados Unidos a los think tanks y universidades de Latinoamérica, normalmente asociadas con el pensamiento liberal, en Argentina la UCEMA, la DITE, etcétera, etcétera, sobre todo la UCEMA y la Fundación Mediterránea en Córdoba, que básicamente él decía, mi trabajo era ir y convencer a todos de este discurso, de que no hay que liberalizar el mercado, abrir el mercado afuera, hay que flexibilizar el trabajo, nótese, precarizar, ¿entendés? El tipo dice, yo sabía que esto era cualquier cosa y que no servía para nada, pero la idea era transmitir eso y para darle legitimidad a las políticas que se van a aplicar, porque claro, si decís, no, vamos a aplicar una política que va a hacer que la gente, que aumente el desempleo del 5 al 18%, nadie te va a decir, ok, pero si aparece un economista con corbata, con voz engolada por la televisión, diciéndote que esto es científico y que está respaldado por datos, bueno, ahí la gente va a hacer caso. En mi experiencia trabajando con datos, es que los datos, si los torturás lo suficiente, te dicen lo que querés escuchar. Que justamente, o sea, la verdad que es un chiste afirmar los datos. Bueno, la idea es cómo interpretás esos datos, ¿no? Y en ese sentido, ahora, así como la precarización laboral tiene el objetivo de bajar los costos laborales, ahora siempre estoy viendo las publicaciones de nuestro amigo Santiago Caruso, que es un gran ilustrador, preocupado ahora por el tema de la inteligencia artificial, porque él me publicó un video de otra persona, un ensayo, hablando de que se está generando una discusión en redes, los pro y a favor y en contra de lo que es la inteligencia artificial, y él dice, guarda con esto, es un falso debate. Es cuando acá en Argentina se empezó lo del tema del aborto. Más allá de que el aborto es una situación compleja, cuando aparece un discurso bipolar, sabe que y eso lo sé por haber trabajado en publicidad y marketing, esa es una estrategia de manual para distraer a la gente, porque nada es blanco y negro. Cuando aparece el discurso blanco y negro, River, Boca, como le decimos acá, sospechás que es para distraer a la gente del problema. Y justamente lo que decía el ensayo es que sí, muy lindo todo, lo de la inteligencia artificial, esto, lo otro, pero detrás de todo esto, alguien se está llenando de plata. Sabelo. ¿Entendés? Sabés lo que es por eso, ¿entendés? Entonces, bueno, nada, pensé en esos dos, en este momento esos dos, el arte justamente y el tema. Bueno, la película Gracias por fumar, bueno, no es exactamente lo mismo, pero es algo parecido, ¿no? Como que plantea esto, manipulación, lo fácil que es manipular a las personas con la retórica, toda esa cuestión, ¿no? De cómo se manejan los lobistas, los think tanks. No sé si hay debe haber más películas de la temática. Por ahora esa es creo la única que vi. Gracias por fumar, búsquenla. Es un lobista que defiende a las tabacaleras y es un cínico a más no poder. El tipo entra a un programa de televisión, todos lo miran como hijo de puta, vos defendés a las tabacaleras y a los 10 minutos da vuelta a todo. ¿Entendés? Porque, fíjate, él lo que hace es decir, no, yo no estoy defendiendo el cigarrillo es malo, yo defiendo la libertad individual de cada uno de elegir si o no. ¡Qué hijo de puta! O sea, es genial. Y el tipo que defendía, digamos, que estaba a favor, en contra de los cigarrillos, quedó mal, ¿entendés? No porque él no tuviera razón, sino porque lo humilló y la gente como es muy, a ver, no voy a decir la palabra tonta, pero es muy manipulable, dice, el tipo que tiene más carisma tiene razón. No tiene razón, tiene más carisma y vos, por asociación, crees que tiene razón. Sí, de hecho, ahorita que en México está esta polémica porque justamente ha habido como medidas más estrictas no para la prohibición del cigarrillo, pero sí para su venta, ¿no? Que antes era como, ya desde hace muchos años aquí ya no hay publicidad de cigarrillos, pero ahora a eso se quiere sumar de que los cigarrillos ya no estén expuestos, ¿no? En los lugares de venta. O sea, que los puedes pedir, sí, pero ya no los exhiben, ¿no? Y entonces había mucha gente que debatía si eso era coartaba o no coartaba la libertad, ¿no? Y que siempre está esta discusión, ¿no? De que, pues al final me parece que
siempre hay mecanismos institucionales que van a tratar de regular el comportamiento, de ahí hay que pensar si es legítimo o no es legítimo. Y ahí justamente, no sé, me recuerda un concepto de Michel Foucault, ¿no? Que habla de la biopolítica, ¿no? De las políticas del hacer vivir, ¿no? Y dice, mientras que hay un capitalismo que ya está más allá en unas necropolíticas, que básicamente es hacer morir, ¿no? Las biopolíticas todavía tienen que ver con tratar de hacer que las personas sean más sanas para que pues sean trabajadores sanos. O sea, obviamente en este tipo de discursos, como bien se plantean, no es algo ni bueno ni malo en sí mismo, ¿no? Sino más bien hay que ver toda la dimensión y por supuesto que podemos decir que es positivo que se esté procurando la salud de los ciudadanos. Por otra parte, la procuración de la salud tiene que ver con el hacer vivir, pero es una biopolítica que hace que pues personas más sanas también sean trabajadores mucho más disponibles y entonces ahí es donde me parece que está la discusión, ¿no? Y en este caso, y me parece que por ahí ponen el ejemplo de Herbert Marcuse, ¿no? Como una teoría para entender la teoría del arte, es que justamente podemos ver, ¿no? También dimensionar cómo muchas veces se puede como generar este hombre unidimensional con una sola dimensión, con una sola capa, una sola forma de interpretar el mundo, ¿no? Y a veces el cine permite esas múltiples formas de interpretar, aunque también se puede caer, ¿no? En una especie de una única interpretación o una repetición constante, ¿no? Yo hace también recordando un video que hice sobre la película de Pinocho de Guillermo del Toro, que se hizo acá en México, bueno, que lo hizo el director mexicano, Guillermo del Toro, versus, ¿no? La película de Pinocho del live action, ¿no? Y había esos dos puntos, ¿no? Y yo me parecía, ¿no? Que también de estas coordenadas de la teoría crítica, ¿no? Desde Walter Benjamin, podríamos decir que la película de Pinocho de Guillermo del Toro tenía este elemento de aura, ¿no? Que podemos interpretar a grosso modo como autenticidad, ¿no? O una especie de que es auténtica en lo que está presentando. Mientras que la otra película era una repetición de lo que ya habíamos visto antes y vuelve a repetir y vuelve a repetir. Y que no sé ustedes, pero me parece que en los live action de Disney tienen esta tendencia de estarse repitiendo constantemente, ¿no? De ya lo hice, lo vuelvo a hacer, pero con mejor tecnología, ¿no? Pero básicamente es una copia, ¿no? Y a mí me parece que lo que vuelve interesante el tema de las películas es una reinterpretación, ¿no? De lo que se está planteando ahí, ¿no? Por ejemplo, también había estas controversias con el famoso inclusión forzada, donde supuestamente se incluyen distintos personajes, ¿no? En las películas, pero que otra vez, ¿no? O sea, si desde esta mirada, ¿no? Desde el comentario que nos ponía, ¿no? Desde esta mirada del hombre unidimensional, si solamente pensamos al arte, ¿no? Desde que algo que tiene que repetirse una y otra vez, ¿no? Como esta reproductividad técnica, ¿no? Le decía Walter Benjamin, ¿no? De todo el tiempo estarlo repitiendo, 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 pues al final no permite esos espacios de rebeldía, estos espacios creativos y que además una forma distinta de pensar nuestra época, ¿no? De alguna forma uno tiene que no ser esclavo de la subjetividad del pasado, sino más bien atender a la subjetividad del presente. Y en ese sentido me parece que es importante que las películas renueven y planteen otras ideas y que eso evidentemente puede ser con la inclusión y con la representación. De hecho, apenas tuve la oportunidad de hablar con una colega que justamente estaba en Estados Unidos y me platicaba toda la experiencia que era estar en Estados Unidos y cómo los aspectos raciales ahí están muy, muy presentes y que entonces cobra mucho sentido que quieran hacer, por ejemplo, en el caso de La Sirenita, una nueva adaptación con una inclusión de un personaje, porque eso para comunidades tan polarizadas como en Estados Unidos, termina siendo algo, una forma de resarcir parte de la deuda histórica que tienen con el sector afrodescendiente, que evidentemente ha sido marginado históricamente, no solamente institucionalmente, no solamente educativamente, sino también culturalmente. Y ahí es donde me parece que el cine, o el arte en general, pues tiene una deuda con esos sectores y que me parece que hay este tipo de ejercicios de reinterpretar una obra con la subjetividad del presente, pues se vuelve muy necesario. ¿Para qué? Para evitar, ¿no? Esta reproducción del mismo discurso que lo único que nos permite es observar o pensar como se pensaba hace 50 o hace 40 años, ¿no? Mientras que hay temas que hoy en día acontecen y que es importante traerlos a la mesa, discutirlos y que justamente el arte es una plataforma para discutirlos y que contraria a lo que muchas veces se quiere pensar en ese tipo de casos de no, es que los progres están generando una agenda y que la quieren imponer, es muy curioso que este tipo de adaptaciones, los productores, los guionistas muchas veces la pelean mucho para que puedan aceptarse, ¿no? Pasaba con el famoso beso de Buzz Lightyear, o sea, los productores pelearon demasiado para que se quedara porque Disney no la quería, ¿no? Entonces hay que seguir entendiendo que este tipo de luchas todavía son disidencias dentro del mundo del arte, no es la hegemonía como se quiere pensar, sino más bien hay un esfuerzo porque existe esta inclusión, pero que hay resistencia, ¿no? Y ahí es donde me parece que entran distintos temas que se pueden discutir sobre la representación, la cultura, el arte, ¿no? Y que si solamente seguimos repitiendo las mismas ideas una y otra vez,
pues se vuelve esta reproductividad técnica, quitándole por un lado la autenticidad a las películas y por otro lado imposibilitándonos a pensar de una forma distinta, porque si pensamos con la subjetividad de las películas de antaño, estamos pensando con los horizontes éticos, morales y culturales de hace décadas, ¿no? Y eso evidentemente nos imposibilita o nos dificulta pensar otras formas de organización social, que es lo que yo decía al inicio, ¿no? Al final, el arte tiene esa función de provocarnos a pensar otros posibles mundos, ¿no? Tanto el arte, la literatura, o sea, todo eso lo que engloba, ¿no? Que a mí me gusta mucho, ¿no? Esta paráfrasis que utiliza Eduardo Galeano cuando dice, bueno, las utopías no sirven para caminar porque nunca las vamos a alcanzar, pero justamente hay que tenerlas para saber hacia dónde irnos, ¿no? Si no, lo último, lo que nos queda es estar estáticos, ¿no? Y eso me parece también que pues, puede ser contraproducente. Sí, decir algo muy interesante. Bueno, justo Disney es el ejemplo máximo digamos, de mercantilismo, es el ejemplo máximo de canibalismo del arte, porque, bueno, a ver, es una empresa que lo que busca es hacer ganancia al máximo, y si tiene que salir con un discurso más o menos, digamos, acorde a las tendencias o los temas que están en el momento, lo va a hacer, no porque tenga una intención real de cambiar las cosas, sino porque básicamente quiere acomodarse a los tiempos. De hecho, hay un video muy interesante del Quetzal, donde analiza el caso de Buzz Lightyear, que básicamente los parques están en Orlando, Florida. Florida es un estado gobernado por un gobernador sumamente republicano, de derecha, de valores conservadores. Entonces, en Disney no le conviene ir con la movida progre, entre comillas, como dicen el discurso ahora medio libertario, que es básicamente otro think tank de muchas de estas empresas, que no le conviene para nada. O sea, porque si hace eso, el gobernador de donde están los parques, de donde salen todas las ganancias de Disney, va a ir para atrás. Por eso es esto de que los directores les tenían que pelear. Y si lo dejan así nomás. Ahora, incluso si lo hicieran porque pudieran, tampoco lo harían por de buenos o nada. Y ahí está el tema. No tiene que ser, digamos, el hecho de que, en primer lugar, el tema del racismo en Estados Unidos no va a cambiar porque Disney se ponga a hacer esto de... Primero, lo de la inclusión forzada me parece una estupidez, es parte del discurso neoliberalismo que ahora repiten muchos así como loros sin pensarlo, es una forma de simplificar algo mucho más complejo. Pero lo cierto es que aunque Disney se ponga a hacerlo en esta forma, no va a cambiar el hecho de que Estados Unidos es una sociedad con muchos problemas sociales y raciales, y que el cambio real de eso va a venir por otro lado, porque también tenemos que pensar que el arte justamente tiene que revolucionar, en el sentido de que tiene que provocar, ¿entendés? Yo no veo nada de provocativo en lo que hace Disney. Sí, hay millones de youtubers, digamos, de que dicen, no, la inclusión forzada, pero en el mundo real, no en las redes, que no es el mundo real, la verdad es que nada cambia. Nada cambia aunque se haga eso. El cambio justamente va a venir de la acción, digamos, y ahí es donde el arte entra, pero el artista tiene que ir justamente, tiene que ser justamente un rebelde. O sea, alguien que ya trabaja para Disney, o mismo Disney haciendo eso, no sirve para nada, porque justamente Disney representa el status quo. Digamos, lo que está haciendo es absorbiendo esa parte de rebeldía y la termina internalizando, y entonces ya está, acabó de mercantilizar la inclusión social, acabó de mercantilizar la lucha contra el racismo, porque en realidad eso es lo que está vendiendo. Entonces, yo no sé hasta el punto lo llamaría arte. Lo mismo ocurre con la política. Acá en Argentina, bueno, yo siempre trato, a ver, de dar un discurso lo que sería crítico, y obviamente me terminan puteando los de izquierda, los de derecha, como decía. Eso debe ser que, como decía, creo que Camus, que esté haciendo bien las cosas cuando te putean de ambos lados, porque básicamente muchos de los artistas acá, debido a que recibieron una cuantiosa cantidad de subsidios durante los primeros 10 años del gobierno acá kirchnerista, se volvieron ultra fanáticos. Y eso hizo que básicamente estuvieran como siempre defendiendo ese modelo, básicamente por una cuestión de que, están defendiendo el arte. No, lo están haciendo para ganar, digamos, para ganar votos, porque justamente se tienen el apoyo de los artistas que llegan a un público en general, eso va a garantizar los votos. Debían haberlo hecho con los influencers, pero bueno, supongo que antes de la internet eran los artistas a los que tenías que cooptar. Pero bueno, más allá de eso, el otro día leí un ensayo literario que decía que justamente el verdadero artista es el que se opone a ese tipo de... Cuando algo es justamente hegemónico, cuando dice, no, hay que oponerse a la hegemonía, no sé qué, pero yo le decía a muchos amigos que estaban medio lavados del cerebro, al estilo La Ola, pero vos sos la hegemonía, esto es la hegemonía, ¿entendés? Vos lo que deberías es cuestionar lo que te están haciendo, porque a vos te están haciendo lo de La Ola, y cuando yo digo eso, pero vos sos un facho de derecha, o sos del otro partido de enfrente, no, los otros también son, digamos, el discurso del otro lado, pero vos ya estás cegado por esto y no te das cuenta de lo que está pasando, así, y viste La Ola, o sea, la viste al pedo, o sea, porque te están haciendo lo mismo. Con eso estoy diciendo que justamente el rol del arte es importantísimo.
para plantear todo eso, pero no puede venir de Disney, justamente porque ya está totalmente ahí, si está ahí es porque ya están lucrando con las luchas sociales, ¿entendés? Es como, porque ese es un poco el sistema de defensa, es como un poco, el otro día hablábamos de la teoría sistémica y la cibernética, que justamente cuando se integra la variable al sistema, ya está, la variable deja de ser una anomalía. Y el artista, en todo caso, como un ser rebelde, tiene que estar siempre fuera de ese sistema y ser una anomalía. Si es parte de eso, ya está. ¿Entendés? Por eso te digo, para mí todas las discusiones de inclusión que se dan por internet, de sí y no, que siempre son bipolares, esto lo aprendí en publicidad, siempre sospechar una discusión blanco y negro bipolar de dos posiciones. Es una falsa discusión creada de antemano. Porque nos evita pensar en forma compleja. Y ahí está el tema. No sé vos, Juli, qué pensás. No, sí, estoy de acuerdo de que el arte debería, bueno, el arte es muchas cosas, es súper complejo, no es que tiene que ser algo normativo, que el arte siempre tiene que hacer lo mismo, pero es interesante pensar en cómo un gesto realmente disruptivo es muy difícil que venga de una empresa como Disney, que representa la total hegemonía, ¿no? En todo sentido. Y se me ocurrían ejemplos, por ejemplo, que eran súper disruptivos, como la película Freaks, de 1932, de Todd Browning, no sé si la viste, Gux, que es una película que trata sobre un circo donde trabajan personas con alguna deformidad física, y el director lo que está haciendo todo el tiempo es tratar de invertir la imagen negativa o de monstruo, ¿no? Que se tiene sobre estas personas. Y claro, vos la ves y hasta uno se siente la disrupción pura, ¿no? Como que hasta uno le cuesta ver la película, ver la propuesta del director. Pero son como ese tipo de películas que buscan realmente como incomodar, como subvertir, no sé, o hasta puedo pensar en la película de Parasite, de este director que se me fue el nombre, del surcoreano, que son películas que hacen algo distinto, ¿no? Que hacen una propuesta distinta. Eh, eh, no sé qué ejemplo de película de hoy que sea así como... Justamente si las comparamos con las películas de Or, Freaks realmente incomodó al director, se reenojaron con él, porque estaba planteando en aquel entonces una manera revolucionaria. Lo que hace Disney no es revolucionario para nada, tiene la pinta de ser revolucionario, lleva el discurso, pero en la esencia no es nada. O sea, yo le diría a Disney, haz una película de las que haces ahora en 1932 a ver si te animás. No lo iba a hacer, no lo iba a hacer. El punto es, si querés ser revolucionario, vas a generar incomodidad. Bueno, un amigo que hizo eso, Alex Cox, Walker, de la película Walker con el Harry, que la hizo el genio Alex Cox, que no va a usar Instagram porque es puro punk, ya lo podemos sumar en un Zoom. Él hizo una película que le costó, digamos, casi le cuesta la carrera, porque le pusieron en la lista negra de Hollywood después de hacer Walker. Una crítica terrible digamos, a lo que estaba haciendo Estados Unidos en Nicaragua en la época de los contras y los sandinistas, y era, digamos, la filmó en Nicaragua y era una película claramente anti-estadounidense, no anti-estadounidense, pero que estaba haciendo una crítica a la política internacional de Estados Unidos, y él estaba viendo en Los Ángeles. Cuando se estrenó y los de Universal se enteraron porque les habían dicho que iba a ser una película pro-americana, en realidad era una crítica, pero ácida y terrible a lo que estaban, las cosas terribles que estaban haciendo en Nicaragua. Bueno, Alex tuvo cierto problema y tuvo que ir a filmar a México y a, ¿cómo se dice?, y a España y todo eso. Alex lo tenemos que traer un día, es el tipo más, es increíble, un verdadero punk. De hecho, financió su película, porque era amigo de Iggy Pop y de Clash y todas las bandas punk que lo llevan a financiar esta película, que era un manifiesto en contra de la política internacional de Estados Unidos. Eso, lo que él le pasó, o sea, después de eso, que él lo cuente. Pero bueno, ahí es donde yo veo él incomodó en el peor momento posible. Ahora hacer una película sobre el conflicto de Nicaragua 30, 40 años después es cómodo, es fácil. Hacerlo ahí, y eso es lo que veo. El arte tiene que incomodar, y yo, la mayoría de los artistas que veo, justamente, están haciendo, ahora justo con el tema del feminismo, ya, a ver, es como hacer eso, lo está haciendo todo el mundo, ¿entendés? Si, yo cuando veo una película, no sé, que justamente ataca conductas, sí, de masculinidad tóxica, como se la llama, en los años 70, 60, en los años 50 hacer eso te quemaban vivo, ahora no, ¿entendés? Sí, bueno, por eso salga algún youtuber libertario a putearte, pero fuera de eso, está como bien visto ahora. En los 50 haces, no sé, una obra que critica ciertos actos digamos, de discriminación hacia la mujer, y te mataban, ¿entendés? Entonces, yo creo que lo que se está creando un discurso de estamos cambiando todo para no cambiar nada, cuando en realidad siempre te mantenés en esa línea de lo aceptable, y cuando aparece algo inaceptable, ahí te das cuenta que hay que ir en esa dirección. Entonces, y nunca va a pasar en ningún momento. Por eso un poco yo también busco siempre a los cineastas independientes, porque sé que ellos trabajan con más libertad.
en ese sentido. Y bueno, así les va, no los difunde nadie. Tampoco, bueno, ayuda mucho, pero bueno, se hace lo que se puede, ¿no? Sí, en ese sentido, yo tendría como dos posturas en ese tipo de puntos, ¿no? O sea, por un lado, me recuerda mucho esta idea, ¿no? Que genera el propio Zizek, ¿no? Con la película de Shrek, ¿no? Cuando pone la película de Shrek de ejemplo, dice, bueno, Shrek es un buen ejemplo donde todo cambia, pero al mismo tiempo nada cambia. O sea, es decir, claro, el protagonista ya no es un príncipe, ok, el protagonista es un ogro, ok, el villano es el príncipe, ¿no? Entonces hay todo ese tipo de cambios. La dragona termina siendo aliada, entonces hay como aparentemente un cambio, ¿no? Una subversión de estos estereotipos, pero Jack dice, en realidad no es así, porque al final se sigue perpetuando, ¿no? La relación heterosexual, se sigue representando el papel del héroe, el papel del villano, es decir, cambia todo sin cambiar nada, ¿no? Y que al final ese tipo de empresas como Disney, pues plantean esta visión, ¿no? De una especie de multiculturalismo capitalista, ¿no? Donde, ok, todo el discurso cabe, siempre y cuando no sea lo suficientemente subversivo, ¿no? Que es, por ejemplo, el beso de Buzz Lightyear está bien, siempre y cuando sea una escena que se pueda quitar para el mercado chino, ¿no? Lo mismo pasado con una de las películas, creo que la última película de Star Wars, que hubo un beso de dos mujeres de 2 segundos que lo podían quitar para ponerlo al mercado chino, ¿no? Y entonces son estas ideas de que todo cambia, pero en realidad, o sea, hay un cambio sin que en realidad cambie nada, ¿no? Sin embargo, también es interesante plantear esta visión que a mí me gusta también traer a la mesa como esta visión como sistémica de los cambios sociales, ¿no? Y que cuando requerimos de un cambio social, pues requerimos no solamente de un sistema, pensándolo desde una visión sistémica como la política o la economía, o el derecho, sino que necesitamos de todos los sistemas, ¿no? Necesitamos el sistema del arte, necesitamos el sistema político, necesitamos todos los sistemas, incluso el sistema religioso, porque al final también es un orientador para muchas personas. Entonces, se requiere de todos los sistemas para que haya un cambio social y que todos los sistemas cambien para que haya efectivamente un cambio social. Y en ese sentido, eh, a mí me parece que, si bien es cierto que en términos generales podríamos decir que muchas de las películas de Disney evidentemente representan este statu quo y terminan siendo una especie de capitalismo multicultural, también podríamos encontrar quizás al estilo de Deleuze y de Guattari como líneas de fuga, ¿no? Que permiten como, a pesar de respetar el canon, por ahí presentar ciertos elementos disruptivos, quizás no revolucionarios, pero sí disruptivos, que permitan generar este tipo de controversias en redes, ¿no? Que, si bien es cierto, uno pareciera que no genera ningún problema en sí mismo, que no genera ninguna consecuencia, ciertamente a mí me gustaría ser un poco igual de positivo, decir, bueno, sí, un par de libertarios que hablen de eso en Internet, pero en realidad, y al menos, pues no sé, los discursos que yo he visto que últimamente se han popularizado mucho, no sé, tanto en el lado de TikTok, ¿no? Como en el lado de YouTube, de estos discursos de que aparentemente ya estaban como superados, como el tema de que la mujer debe ser el estereotipo, se le va a generar estereotipos, donde tiene que regresar a su casa, donde todo ese tipo de elementos aparentemente siguen difundiéndose bastante, más de lo que yo quisiera pensar o yo había pensado, ¿no? Y hay una especie de divulgadores que empiezan a hablar, no sé, en TikTok está ahorita mucho en boga este tema de mujeres de alto valor, hombres de alto valor, y están youtubers, no con 10 seguidores o no con 20 seguidores, con 1 millón, 2 millones, 3 millones de seguidores, de personas que le dan resonancia a esos discursos. Y entonces, y son los mismos como, ¿no? Que representan también como Dross y demás, que se escandalizan, ¿no? Con un cambio, con una pequeña disrupción, que no es efectivamente revolucionaria, pero que terminan siendo pequeñas disrupciones que al menos a mí me permiten como generar un mapeo de cómo está la discusión pública con respecto a esos temas. Y al menos mi análisis es que aparentemente son temas que ya no deberían generar problemáticas, pero que por alguna extraña razón lo siguen haciendo, ¿no? Y que entonces el tema de hablar de masculinidad tóxica parece no ser revolucionario, parece ser que ya no tendría tanta importancia o que no sería tan necesario. Sin embargo, cuando yo veo la resonancia de estos discursos, de esta amplitud de personas que reproducen estas ideas, porque ese mismo tipo de influencers dan cursos y talleres a hombres que se van y se meten en ese tipo de cursos y talleres, a mí me parece que sí se vuelve, quizás no necesario, pero me parece que sí genera una especie de termómetro cultural para saber en dónde está posicionado la discusión, y desgraciadamente sí hay este tipo de discusiones, y que me parece que a partir de la proliferación de estos personajes como Agustín Laje y demás, que literalmente se han posicionado y han dicho hay que dar una batalla cultural y somos la nueva derecha, y que ya no tienen miedo a decirle nueva derecha, que antes sí. Eso a mí me genera una preocupación, porque es como, antes decirte de derecha era como algo negativo, y hoy incluso
ya hay sectores que lo reivindican y dicen, sí, somos la nueva derecha, sí defendemos ese tipo de valores, le dan resonancia, y en ese sentido habría que mantenerse como atentos, ¿no? De ese tipo de discusiones, no para igual, o sea, plantearse en ese punto medio, ¿no? No en el punto de decir, Disney ya es revolucionario, pero tampoco me pondría, no sé, a lo mejor en el lado de, bueno, estas discusiones ya están zanjadas y ya no hay necesidad, ¿no? De discutirlos o de ponerlos en agenda, cuando, pues no sé, me parece que sí hay este tipo de temas todavía están presentes, y también, no sé, ahí habría que ver, ¿no? Nuestros termómetros culturales en nuestros distintos espacios, como hombres, como mujeres, ver si estos discursos todavía los escuchamos en la academia, en lo cotidiano, en la familia, en los medios de comunicación, y si sí, pues me parece que pues hace falta quizás ser todavía más subversivos, ¿no? En ese tipo de discursos, que evidentemente quizás en las grandes compañías no se logre, pero que al final a mí me permite tener un termómetro cultural de dónde se están posicionando los distintos lados. Claro. Concuerdo con eso, y también ahora quería agregar un enfoque también que tiene que ver con el marketing y la publicidad, porque lo cierto es que, desde mi perspectiva, lo que hace Disney es reflejar cosas que ya están sucediendo. O sea, no es que esas pequeñas aristas que pone las pone por dos motivos, porque ya está en discusión, y dice, bueno, lo tenemos que sumar, porque nuestros analistas de marketing, que trabajan con base de datos de Big Data, prácticamente predicen cosas a 2 años, eso lo sé por haber hablado con gente de Disney que se encarga de eso. O sea, sí, es de terror. Pues, es como la película de Capitán América, Soldado de Invierno, que pueden predecir lo que vas a hacer. Bueno, más o menos. Pero bueno, la cosa es que ellos analizan eso y dicen, bueno, hay que ponerlo. Y lo ponen y ponen lo justo y necesario. También hay que tener en cuenta el sesgo del observador. Vos hiciste toda una visión de acuerdo a una observación en redes sociales. Tenés que saber lo siguiente: nada que salga en redes sociales, a menos que sea una base de datos comprada, como hace Disney, que compra esa base de datos de $1 millón de dólares, que tienen millones de datos, que solo ellos tienen la capacidad para procesarlas. Acordate que las redes sociales escuchan constantemente lo que está diciendo. Entonces, si vos estás hablando, no sé, te preocupa el tema del discurso libertario, te va a llevar siempre el algoritmo a eso. Tenés cuidado mucho con eso, porque está el factor del sesgo del observador, y el algoritmo se alimenta de eso. Por ejemplo, a una persona depresiva le va a poner material depresivo, a una persona que tiene miedo de que le quiten la masculinidad le van a poner un discurso antifeminista. O sea, es así como funcionan las redes sociales, y eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso hay que tomar con pinzas cualquier observación que puedas hacer así a grandes rasgos de lo que llamamos el termómetro. Sí, estoy de acuerdo que hay que hablar del termómetro, pero el problema es que la fuente, ya en sí, digamos, la misma fuente está manipulando al observador, en este caso. Es muy interesante, quién se hubiese imaginado, pero sí, es así. Y también está el tema que habías mencionado, bueno, sí, de todos estos discursos. A ver, todos los youtubers, y justo mencionaste a Laja, entonces esos son lobistas. A ver, a esa gente le pagan. O sea, eso se hizo toda una investigación de dónde vienen los fondos, pero esto es lo mismo que el consenso de Washington, donde tenía Economic Hitman, también le estaban pagando a ese tipo para que vaya. Esto es lo mismo, solo que ahora son básicamente voceros, lobistas de estos intereses, que básicamente buscan legitimar ciertas políticas, como es digamos, de la flexibilización laboral, el emprendedurismo, y seguramente va a salir ahora algo del tema de la inteligencia artificial, que de vuelta, cuando vos detectás un discurso, no sé, progres versus facho, abortos versus no aborto, libertario versus no sé qué, cuando todo el tiempo se hace hincapié en el label, como se dice, digamos, el título, la reseña. Por ejemplo, vos no podés hablar sin que alguien te diga que sos un facho, un zurdo, un libertario, un trotskista. Yo la verdad no me considero, no sé me parece ridículo que impongan eso. Es más, porque ahora me dejé la barba, las redes sociales encima son lo más dimensional que hay. Yo ahora me dejo la barba, soy un zurdo. Pero mañana yo me afeito, me corto el pelo, me pongo un traje y todo el mundo va a decir que me vendió. Sigo siendo la misma persona, ¿entendés? Pero de pronto, por haber cambiado mi imagen, capaz que sigo diciendo lo mismo, la gente interpreta distinto. Es más, vivo, mucha gente probablemente esté diciendo, wow, este es Adrián, si se la pasaba haciendo chistes y puteando y es re humor, no, porque vos ves los otros videos y estoy haciendo eso, obviamente con un fin de publicitar aquello que necesita ser publicitado. Pero bueno, nada, esa es la forma que encontré, así como vos lo hacés con los memes, ¿viste? El marketing es como una herramienta para un fin en sí mismo, como lo hacen los influencers, que lo que hacen es vivir de la fama y buscar simplemente la atención. La atención, como lo hacen las grandes empresas, es atención para encajar algo. Bueno, entonces usemos esa misma atención, esos mismos recursos, para divulgar algo que sí pueda aportarle a la gente para justamente realizar un cambio, aunque sea. Creo que eso sí es, digamos, usar la divulgación para el bien, porque es una herramienta, ¿no? Y en ese sentido, por eso digo, esta idea de hay un discurso todo el tiempo de, bueno, sos de uno o de otro, la batalla cultural, que sí es un falso debate más grande que una casa, de manual,
digamos, o sea, que si vos estás, a ver, es más viejo, hagamos un debate para que la mitad se pelee con la mitad. Y de vuelta, la estrategia publicitaria de Disney es muy simple, eligen esos temas y después tienen bots, porque hay empresas que subcontrata a Disney, para iniciar la discusión. O sea, parte de esa discusión que se da en redes, también es falsa en muchos sentidos. O sea, se engancha la gente, pero es como que empiezan un par de bots peleándose entre sí. Eso lo hace porque hay empresas que se dedican a eso. De hecho, una amiga laburó en una empresa, y es muy gracioso. Y después dejan que la gente se pelee sola. Entonces, no importa que haya un bando a favor y en contra. Lo que hay es difusión. Mala publicidad, buena publicidad. Y Disney lo sabe con el cinismo más grande del mundo. Por eso te digo, estos factores hay que tener en cuenta, por lo menos a la hora de hacer un análisis crítico. Sí estoy de acuerdo con el tema de ver el termómetro social. El problema es que la forma de ver el termómetro social tiene un sesgo muy grande, producto de todos estos factores de marketing que estoy hablando, que básicamente están controlados por estas empresas, son los que tienen la plata para influir en las redes sociales, que a su vez viven de estas empresas. No hay democratización en las redes, ya no, lo hubo en el 2008, 2010, en el momento que apareció un anuncio en las redes sociales, se terminó, ¿entendés? Perdón. Sí, estoy de acuerdo y también es cierto que los contextos son muy diversos y complejos, entonces siempre va a ser muy difícil poder acaparar, ¿no?, todo lo que es la realidad social, que es tan amplia y tan compleja y que seguramente son miles las perspectivas que hay sobre un mismo tema, ¿no? Como que es muy difícil medir lo que es la tendencia, es verdad, porque está recontra controlado. Pero bueno, yo creo que también lo que, lo que está en discusión un poco es no tanto qué tema, sino de nuevo, cómo, qué formato, cómo divulgamos un tema, cómo transmitimos este mensaje. Usemos siempre los mismos mecanismos, simplemente poniendo a un actor de tal etnia, de tal comunidad para generar inclusión, o cómo generamos inclusión, ¿no? ¿Qué herramientas, con qué formatos poder generar un cambio, ¿no? Igual también es cierto lo que decías esto vos, Buxe, que a veces hay lo que son micro resistencias, ¿no? Que son, como me hace acordar a Michel Desserteau, ¿no? Un poco que lo que dice que uno puede resistir sin necesariamente cambiar el mundo, ni cambiar nada, ni generar ninguna revolución, pero que las personas, incluso transitando espacios de poder, pueden un poco subvertir, ¿no?, ese poder a su manera. Entonces ahí está un poco la complejidad de lo que es la subversión y la resistencia. Pero bueno, yo creo que también es eso, ¿no? Empezar a ver con qué formatos, tanto en el cine como en la divulgación, ¿no? Porque son dos cosas distintas, pero que creo que siempre necesitan como buscar nuevas herramientas, ¿no? Sí, sin duda, o sea, por ejemplo, me pongo a pensar, ¿no? Justamente, por un lado, ¿no? Tenemos estos dos como puntos, ¿no? Que pueden haber como estas micro resistencias, ¿no? Como espacios de subversión, ¿no? Que aunque no lo permitan del todo, pues hay como estas pequeñas líneas de fuga, ¿no? Por otro lado, evidentemente, no hay que ver, ¿no? Este sesgo, ¿no? Esto al final, uno analiza el mundo y, claro, ¿no? Al final hay como le llama Sigmund Bauman, ¿no? Como cámaras de eco, ¿no? Donde uno siempre escucha la resonancia de lo que uno está como escuchando y retomando, ¿no? Y uno lo va escuchando, ¿no? Ya después, o sea, me parece que eso sí sería importante, ¿no? Contrastarlo, ¿no? Ya con lo que estamos viendo, ¿no? Ya cuando vemos como fenómenos muy concretos, ¿no? En el caso de, por ejemplo, yo al menos lo palpo en México, no solamente desde redes sociales, ¿no? Sino lo que ya vemos en manifestaciones, ¿no? Y que generan posicionamientos de justamente sectores conservadores que justamente pugnan por una familia tradicional y demás, y que ya no solamente son movimientos que se dan en redes sociales o discusiones o peleas en redes sociales, sino que a ese análisis que uno utiliza, ¿no? Que observa a partir de ese elemento, empieza a ver ese tipo de manifestaciones que ya se materializan, ¿no? En casos muy concretos, ¿no? Al menos en México también surgió un partido que justamente tenía esta tendencia del conservadurismo y que logró, ¿no? El número de votos para poder ser considerado como partido. Eso ya nos da otro aliciente, ¿no? Me parece que en Argentina no sé cómo vaya la candidatura de este personaje, de este Milei, ¿no? Si tenga o no tenga arrastre popular, ¿no? Entonces ya eso nos da como un feedback, ¿no? De, a ver, esto que estoy viendo, ¿tiene correspondencia con eso? Si sí, pues habría que preocuparnos, ¿no? Si no, pues evidentemente puede ser un falso dilema que pues simplemente genere ruido para pues guiar, ¿no? Datos, ¿no? Que también eso es muy interesante. Me hizo recordar un poco al tema de Yuval Harari, ¿no? Un texto que se llama 21 lecciones para el siglo XXI y que dice, bueno, por un lado tenemos la discusión o la disputa por el territorio, ¿no? Y en esa disputa del territorio
pues se había una distinción de castas, ¿no? Después había esta lucha por el tema de los medios de producción y lo que generó es una lucha de clases, ¿no? Y ahora lo que estamos teniendo es una lucha ya no por el territorio, ya no por los medios de producción, sino por los datos, ¿no? Y Yuval Harari pues, plantea la idea de que eso puede haber una lucha, pues incluso entre especies, ¿no? Ya a un grado de quiénes son los que pueden acceder a los datos y quiénes no pueden acceder a los datos. Y eso también se vuelve bastante interesante en todo este como análisis general. Creo que también ahí es donde creo que puede entrar un poco retomando lo que decíamos al inicio con el tema de la ciencia ficción, de cómo la ciencia ficción nos permite como repasar, nos permite analizar todo ese tema de estos tipos de la tecnología, ¿no? Que, por ejemplo, hace ratito ponen un comentario sobre el tema del transhumanismo, sobre cómo se está transitando en estos debates tanto de la ética, de la moral, y cómo, pues, justamente el tema de la tecnología, de los datos, lo plantean. Y me quedo mucho, o me quedo con estas ideas también con el tema de la originalidad en el arte, con el tema de las inteligencias artificiales, ¿no? Y también como para preguntarles cuál es su posición o qué piensas sobre el tema de las redes sociales, porque claro, ya es un tema que creo que más allá de debatir si debería o no debería, al final ya es algo que llegó para quedarse, ¿no? Y eso justamente es lo que hay que abordar, ¿no? Y que se hizo muy, no sé si vieron este tipo de videos que se hicieron como muy virales, donde muchos influencers, ¿no? Les hacían como un retrato digital, ¿no? Pero que al final lo que hacía la inteligencia artificial era retomar justamente los diseños, ¿no? O el tipo de técnica de distintos artistas, las juntaba y a partir de juntarlos, ¿no? Llevamos a ese ámbito de la originalidad, del cómo se puede perder la originalidad hasta cierto punto y cómo se puede generar este tipo de retratos digitales, ¿no? Y que ahora también se puso muy de moda no sé si lo ubican, el chat GPT o el chat GPT, ¿no? Que tú le pones algo así como escríbeme un ensayo o escríbeme un guión de película y te lo va haciendo, ¿no? Y eso también me parece como algo interesante a retomar en el aspecto de pues la originalidad, el arte, el séptimo arte, qué lugar tiene ahí ese tipo de temas en cuanto al tema de la inteligencia artificial. Creo que el tema de la inteligencia artificial hay que discutirlo en una lógica financiera. Básicamente lo que se va a hacer es bajar los costos laborales y todo va a terminar en eso. Podemos tener la discusión de si es arte o no y tener todo eso, pero acá es como yo digo, esto hay gente hay alguien que está haciendo cada vez más plata y podemos discutirlo, pero ya llegó y el proceso no se detiene por más que lo discutamos y por más que hicimos esto. Me parece interesante la charla, pero si queremos entender el proceso, tenemos que ir como más para atrás y entenderlo desde una lógica de rentabilidad, ¿no? Porque básicamente eso es lo que es. Vos preguntabas lo de acá, lo de Milei, sí, se está dando en Argentina y en toda Latinoamérica un crecimiento, sí, de los partidos llamados de derecha, ultraderecha, etcétera, pero esto tiene que ver precisamente con la estrategia del falso debate. La estrategia de un falso debate está hecha justamente para favorecer una posición. Se crea un hombre de paja, un enemigo imaginario, en el caso de la batalla cultural son los progres que quieren cambiar nuestro coso de vida, y se empieza así a convencer a un sector de la población de ciertos ideales que, así como hacía el de Gracias por Fumar, para defender la libertad, que en realidad no, lo que quieren es que la gente compre cigarrillos, les importa un carajo la libertad y todo eso. Bueno, esto también defiende el tema de la libertad. Lo que quieren es convencer a un sector frustrado. Acá en Argentina, por ejemplo, tengo un montón de amigos que la mayoría son freelancers, clase media baja y media que apenas subsiste, y todos están apoyando justamente las políticas de estos libertarios, no sé qué, abogando por la libertad, por la meritocracia. A ver, todo bien, pero son gente que no llega a fin de mes, y los representantes, digamos, los lobistas que representan esta postura, en primer lugar, son de súper clase alta, la mayoría de ellos, les están pagando por eso, y las políticas que vienen de lo que ellos en realidad están recomiendo van a justamente perjudicar a todo este sector que los están apoyando, ¿no? Como ocurrió en el consenso de Washington, que acá todos apoyaron las medidas de flexibilización laboral, diciendo que iba a aumentar la productividad, un sector pequeño se pudo ir a Miami, a Disney, y el resto cayó en el desempleo, en la precarización, como ocurrió en los 90. Es el mismo ciclo que se está repitiendo con otras caras más jóvenes, porque se avivaron que poner a un viejo de 80 hablando de economía no es tan atractivo que poner una chica linda defendiendo la libertad, defendiendo las políticas neoliberales en nombre de la libertad, como es esta chica de Guatemala o qué sé yo, porque bueno, obviamente el sexo vende, eso, te guste o no, es así, y no va a cambiar, no va a cambiar. Así que, pero bueno, están usando todo el marketing que pueden para hacer esto. En ese sentido, el falso debate es esa estrategia, es decir, bueno, creamos un falso debate con un hombre de paja, digámosle los progres que quieren feminizar a nuestros hijos, lo que sea, que no existe realmente. Es como cuando decís la famosa frase, go broke, ¿cómo era? Go woke, go broke, que no existe porque ninguna película de Disney da pérdidas, eso es una estupidez.
O sea, y si da pérdida una, en el conjunto da ganancia. Es lo que se llama, bueno, lo que se calcula las empresas grandes es el tema de la ganancia total, porque te explico, si vos tenés un grupo económico, un grupo económico puede ser alguien que tenga, no sé, empresas dentro del sector textil, dentro del sector mediático, dentro del sector y capaz que uno de esos grupos pierde plata siempre, ¿entendés? Pero en el conjunto ganan y el sector que pierde plata tiene la función de alimentar a los otros. Esto es básicamente lo mismo. Pero bueno, volviendo al tema de lo que planteaste, la inteligencia artificial, de vuelta, yo siempre trato de evitar eso de, bueno, a ver, sí, hay que discutir, ahora la discusión es ética, ¿se puede o no se puede? Bueno, pero ya está y hay gente que está lucrando. Y hasta que la legislación pueda detener un poco esto, ya está, eso no se va a detener, porque además la legislación está controlada por los lobistas. Disney se la pasó modificando la legislación antitrust desde hace 80 años para poder comprar lo que quisiera. ¿Entendés? Me encanta porque siempre, justamente, los libertarios hablan del discurso de la libre competencia, pero no existe la libre competencia. Vivimos en un mundo totalmente oligopólico. Entonces, ¿de qué libre competencia me hablan? ¿De qué meritocracia me hablan cuando en realidad todos se van ayudando entre amigos? En el sector financiero, tengo un amigo, por ejemplo, que trabaja para una picadora de carne, que es una empresa, una consultora llamada McKinsey, que son las más principales, y él me contaba que, bueno, él salió de una universidad muy de clase alta en Austral, y él creía en todo el discurso de la meritocracia, decía, no, el sector público solo es por amiguismo, no, el sector privado también. Porque había todo un examen para entrar dificilísimo, que de, no sé, 500 entraron 10, de los cuales 2 eran, uno él, que fue, entre comillas, por mérito, y los otros 8 eran por acomodo. Y dentro de la compañía, los ascensos también estaban dados por eso, en una super empresa financiera. Entonces, ¿de qué meritocracia me estás hablando? ¿Entendés? Entonces, ¿y de qué nivel de competencia me estás hablando? Entonces, bueno, nada, un poco para redondear esa idea. Perdón. Sí, yo creo que la inteligencia artificial y este tema va a salir alguna película, porque es algo que, bueno, que Que ya salió, creo que ya salió. Hay una película de una muñeca, ¿no? Que es como un robot y no sé si la han visto. Yo no la he visto, pero... No la vi, pero es de terror, ¿no? No, o sea, yo de esa película lo que destaco es la campaña de marketing. Tenés que poner un bailecito para que se viralice en TikTok para promocionar tu película. Atentos, cineastas independientes, pongan un bailecito de así, boludo, y ya con eso venden la película. La gente se engancha con cosas así. Me preocupa mucho el hecho que cada vez vivimos más conectados vemos el mundo a través de una pantalla y simplificamos todo. Bueno, a mí me pasa, yo soy nací en el 83, aunque no parezca, y hace poco que me empecé a meter en redes. Y la verdad, yo hace poco fui a tomar un café con un amigo que es youtuber, que tiene 1 millón de seguidores, no sé qué, y yo decía, me resulta raro y rechazo la idea eso de que la gente habla de vos como si te conociera, la gente escribe comentarios como diciendo, yo sé cómo sos, o no sé qué, y yo digo, pero me cambio la barba o el coso y soy de otra cosa, y te vendiste, o sea, es todo, como vos decías, Luli, la otra vez, la sociedad del espectáculo, pero nadie se gasta siquiera en tratar de entender la realidad. Entonces, en la medida, yo creo que más allá de la inteligencia artificial, lo grave es que estamos viendo el mundo a través de esto. Ya no vemos el mundo real, ya no nos gastamos porque eso lleva tiempo, hay un costo. Entonces, es más fácil, y cada vez nos volvemos más, nos da más fiaca investigar. El otro día estaba hablando de que la gente que es más fácil entrar a Facebook y scrollear, que por ejemplo, la gente que realmente quiere informarse paga por la información, como siempre ha sido así. Por ejemplo, si te fijas, algunos medios, no estoy diciendo que sean los mejores, porque algunos tienen, obviamente, como todos los medios tienen tendencia, no sé, y Economy, vos pagás por los artículos, porque, no sé, si yo trabajo para The Economist, por decirlo, o cualquier otra, de cualquier ideología, lo que sea, yo no puedo trabajar gratis, y el trabajo de investigar, de hacer toda esa investigación cualitativa, cuantitativa, ¿entendés? Alguien me tiene que pagar, entonces, todo lo que se accede gratuitamente, eso es Soma de Aldous Huxley de Mundo Feliz. Para vos acceder a la información elaborada vas a tener que pagar, porque le estás pagando al que está haciendo la investigación, ¿entendés? Y al final, ¿quiénes acceden a la información? Los que tienen más plata, ¿entendés? Entonces, a la larga, estamos viendo la misma lógica de siempre, pero más sofisticada o tecnologizada, ¿entendés lo que digo? Bueno, para una película que está buenísima para analizar todo este tema de las imágenes y cómo vivimos en ese mundo como irreal es Truman Show. Nada más y nada menos. Es un clásico, pero está bueno a la luz de este planteo volver a ver esa película, pensando, obviamente que se da como en otro contexto, no hay redes sociales, es otra cosa, ¿no? Pero está bueno usarlo como metáfora de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Eso creo que las películas tienen ese potencial, como que son una metáfora de algo o nos ayudan a pensar otra situación que estamos viviendo hoy, aunque sea una película que se hizo hace 20 años, quizás tiene como mucha actualidad para pensar otro tipo de fenómeno, ¿no? Eso es lo interesante
también que tiene el cine, como esa creatividad, ¿no? The Truman Show, preguntame qué película. Truman Ah, Show. sí. Sí, yo hay, por ejemplo, una película que me parece que también puede ayudar a pensar este tema de em, pues la meritocracia, pero ya llevado a otro nivel, es la película de Gattaca, ¿no? Que justamente plantea, ¿no? Esta distinción, ¿no? Entre quién nace con ciertas características y los que nacen, pues, son destinados para unas carreras y para otros, ¿no? Y hay como esta distribución constante, ¿no? Y que me parece que la ciencia ficción tiene este elemento de generar esta forma de pensar, ¿no? Ya lo hablábamos con el tema de las distopías, ¿no? Que permite justamente plantear un escenario. Y me parece que Gattaca hace esa referencia de cómo alguien que pues tiene el potencial de poder dedicarse a una causa o una actividad, no se lo permiten, porque justamente ya está destinado, ya está, sus características ya no están hechas para dedicarse a eso, ¿no? Y entonces se genera toda esa crítica, ¿no? Entonces me parece que por ahí la película de Gattaca es una muy buen ejemplo, un buen ejemplo también de esta crítica a la meritocracia, que por ahí también lo comentaba en los comentarios. Pues sí, al final se vuelven como campos muy, muy concretos de conocimiento. Justamente tiene que ver con el tema también del acceso en las universidades y de lo que te provee una especie de, como decía un sociólogo Pierre Bourdieu, capital cultural, ¿no? Que hay un tema en las universidades que en realidad uno no entra a las universidades para obtener conocimiento en sí, sino más bien para obtener capital cultural, es decir, relaciones, cierto tipo de saberes, incluso una especie de simbolización de lo que uno está ocurriendo. Y hay un sociólogo que justamente se llama Samus Khan, que hace una etnografía en algunas universidades de Estados Unidos, que justamente el texto se llama Privilegio, y que justamente habla de cómo el hecho de que los estudiantes entren ahí lo que hacen es corporalizar el privilegio. Por eso muchas veces no son conscientes de eso. Por eso cuando defienden estas ideas de la meritocracia, de estas ideas de no, yo puedo superarme y demás, no es simplemente que estén mal informados, ¿no? Sino que ya lo han corporalizado, lo han vivido, ya se vuelve parte de su cultura y por lo tanto lo reproducen. Y por eso es más difícil hacer que cambien de postura. No solamente basta con darle un dato y decir, ah, mira, es falso, porque como es su modo de vida, su estilo de vida, de eso depende su sentido de mundo, pues evidentemente se vuelve complicado que se resistan, ¿no? Y que al final varias películas, ¿no? Que retoman estos elementos como Gattaca, hablan de este tema de la meritocracia, hablan de este tema de ya también de la corporalización del privilegio, ¿no? Y me acuerdo que, de hecho, yo tengo un videito hablando de eso y hubo muchos comentarios que me hacían de Gossip Girl, me ponían ese comentario, ¿no? Que yo nunca lo he visto, pero hace referencia a eso. Entonces, no sé si se les ocurre alguna otra película que trate algún tema así o algo que se vuelva también necesario discutir o también podríamos incluso pensar qué tipo de cine se requiere, ¿no? ¿Qué tipo de temáticas serían las que hoy, ¿no? Podrían ser insurrectas, ¿no? Decían, no, pues a lo mejor hablar de estos temas, quizás hoy no haya tanto problema. ¿Cuál podría ser un tema hoy, ¿no? Que podríamos decir, este es el tema que, pues se requiere, ¿no? En el cine o que a lo mejor su experiencia, ¿no? En el cine independiente que se han encontrado, ¿no? Que digan, estos son los temas que podrían tocarse o que deberían tocarse y que realmente ponen, ¿no? Esta situación de cuestionamiento, ¿no? De un poco mucho más radical, si se quiere ver así, ¿no? Al statu quo, ¿no? Bueno, el canal de la Filmoteca Maldita cubre bastante, habría que invitarlo un día junto con Juan Felipe, pero así como Alex Cox hizo Walker en esa época, y él me contaba que se fue a Nicaragua, porque empezó a investigar, porque él contaba que en Los Ángeles, en Estados Unidos, los medios de comunicación decían, no, los Freedom Fighters están liberando a Nicaragua, y él fue a Nicaragua y descubrió que era todo al revés, que en realidad había toda una alianza, ¿viste? En realidad lo que querían los Estados Unidos es sacar a los sandinistas, le estaban pasando armas a los contras que hicieron masacres, bueno, y él hizo toda esta película para justamente denunciar todo eso, y eso lo veo como un acto realmente revolucionario, porque nada, cuando se te cae, cuando el sistema te viene encima, ahí te das cuenta de que estás metiendo el dedo en la llaga. Hay un montón de películas, hay una que recomendó el Feo hace un tiempo atrás, porque hay dos situaciones que están pasando, pasan millones de cosas en el mundo y ni nos enteramos, porque estamos viendo las películas, si Brad Pitt está saliendo con Pepito, no sé qué, o esas boludeces que nos llegan a la cabeza, pero tenemos la situación en Irán, que está hablando de, me encanta la feminismo, tengo un montón de gente que me ha insultado, ha amenazado a mi familia por poner una caricatura de Netflix que se lo están violando los de Disney, y sin embargo, esa misma gente que se autoproclama feminista, que básicamente le da mala fama a la lucha por los derechos de la mujer, porque justamente insulta en redes, la verdadera lucha, ¿vos querés luchar? Hay una situación en Irán complicadísima con ese tema,
que hay que darle más bola, hay que darle más importancia. Hay una película, de hecho, independiente, que se filmó basado en un caso real terrible de lo que es ser una mujer en Irán, de lo que ocurre. Está en el canal de la Filmoteca Maldita, fíjense, uno de los últimos videos habla de esa película basada en un caso real, que es terrible lo que te muestra. Lo peor es que es un caso real realmente. Y también, bueno, por eso te digo, eso ahí yo recomendaría ese tema. Y de vuelta, si realmente vos no te conviertas en un, digamos, porque yo creo que las redes también son un soma en el mundo feliz, porque todos nos creemos que cambiamos el mundo insultando a alguien que no sé, que pone una caricatura así un poco grotesca, ¿no te gusta mi humor? Bueno, sí, hay muchos de tus seguidores que quizás después me insulten por si publico algo así, pero lo que digo es, no te fijes en eso, ¿entendés? No pierdas tiempo en eso, ¿entendés? Pensá lo importante. Mirá la situación, mirá lo que está pasando con los rusos en Ucrania. De vuelta hay un montón de amigos rusos y también ucranianos con los que hablo. Hay una situación ahí que está teniendo lugar, ¿entendés? Entonces, el dedo en la llaga es, andá a Irán y andá a hacer un informe sobre eso. Eso sería meter el dedo en la llaga. Por ejemplo, no es lo único, es lo que yo me enteré, y iba a haber millones de cosas más. Justamente, como decía Alex, yo no sabía lo que estaba pasando en Nicaragua, me tuve que ir hasta allá para hacer la película, ¿entendés? Bueno, unos locos hermosos son esa gente. Justamente, por ahí mañana hubo un Zoom con el productor, Lorenzo Bryan, que yo le dije, vos y Alex, les tengo que hacer una estatua por lo que hicieron. Me dijo, sí, fue una hazaña, me decía Lorenzo, ¿entendés? Pero realmente hubo una intención, no solo hacer un cine muy bueno, Alex es un cineasta prodigioso, sino realmente de sacudir un poco lo que estaba pasando en ese momento. Así como lo fueron muchas películas que durante el conflicto de Irak denunciaron cosas de lo Irak. Así como durante la crisis financiera, este documental que ganó el Oscar, Inside Job, denunció todas las prácticas. La crisis financiera no fue producto del mercado, fueron 4 tipos que nada, se querían pasar plata y hicieron mierda todo a costa de todo el resto de la sociedad, ¿no? Pero bueno, ahí mencioné un par, no recuerdo el nombre de esta película iraní, pero en el canal de la Filmoteca ahí lo pueden encontrar. Y hay una que siempre voy a recomendar, un poco porque es lo que yo hablo de mi experiencia acá en redes, Rent a Pal, y hay un análisis también de la Filmoteca Maldita y de otros canales que analizan, es un tipo que en los 90 alquila un videocassette de un tipo que le habla y le dice, hola, ¿cómo estás? Bien. Y el tipo, como está muy solo, se siente muy solo, empieza, al principio no lo toma en serio, y después empieza a hablar con el video. ¿Entendés? Brian, el actor, es amigo mío y estamos en un proyecto Armar con Corto, pero yo siento eso cuando la gente se pone a hablar conmigo a través de un video. No está hablando conmigo, ve el video donde yo digo, o no sé, digo, hago un chiste o aparezco sacado. Capaz que yo no soy real hasta donde yo sé. ¿Entendés lo que te digo? Vos querés conocerme, juntémonos a tomar un café, hagamos un Zoom, hagamos una videollamada. Pero la gente es como esa película. Véanla, Rent a Pal, y mándenle sus saludos a Brian ahí, que es un buen tipo. Yo cerrar un poco, me tengo que ir, pero el tema que a mí personalmente me preocupa muchísimo es esto que decías también un poco vos, Adri, esto de cómo pensamos que conocemos al otro por verlo en la pantalla, en esa ilusión, ¿no? De saber lo que está pasando porque vimos tal cosa, de saber cómo está la otra persona porque vemos una foto, ¿no? Una simple imagen. Y yo creo que eso se tiene que tratar más, porque está bien, existe Black Mirror, se han hecho algunas películas, pero no siento que ese sea un tema que se haya tratado lo suficiente y que se haya tratado bien, ¿no? Porque realmente pasa todos los días, o sea, pensemos que nuestra vida cotidiana está completamente invadida por la pantalla, por la imagen. Entonces, me parece fundamental que se haga más cine donde se retrate el peligro. O sea, obviamente que las redes tienen su parte buena, o sea, nosotros estamos acá dialogando y debatiendo en las redes sociales, depende cómo se lo use, pero bueno, la realidad es que veo la parte negativa, suelo ver la parte negativa o la parte como más peligrosa, si se quiere, ¿no? Entonces a mí como que me inquieta mucho esa parte de las redes y las imágenes y de cómo pensamos que es el otro y cómo construimos, ¿no? Esa imagen del otro. Y bueno, me gustaría que haya más. Capaz que lo hay cine independiente, pero reconozco que no conozco demasiado, ¿no? Sí, yo igual, también para cerrar, pues yo haría 2 recomendaciones, ¿no? De cine mexicano, que una, o sea, sí me parece que en su momento sí fue muy insurrecta, porque de hecho fue prohibida, no la dejaron exhibir por mucho tiempo en cine mexicano, que fue en el año 1968, que fue cuando ocurrió la masacre de los estudiantes, y que la película se llama Rojo Amanecer, probablemente la conozcan, y si no, la recomiendo mucho, y esa película pues justamente denuncia lo que ocurrió en la masacre del 68, que fue prohibida
justamente en esos años, ¿no? Ahorita, evidentemente, ya es más fácil de ver y de encontrar, pero en su momento fue muy difícil de ver. Y la otra es una actual, que es una especie como tipo documental que está en Netflix, que se llama Ruido, y que justamente documenta a una madre que pues está buscando a su hija, ¿no? Y que va como planteando toda esta cuestión de los aspectos de desaparecidos, ¿no? Y que pues en México el tema pues de los feminicidios y demás está muy presente y que pues justamente va retratando la perspectiva de una madre buscando a su hija, ¿no? Y que creo que eso también es un tema, al menos acá en México, muy sensible y que a mí me parece pertinente que pues se toquen ese tipo de temas, quizás no sea lo más insurrecto posible, pero ya que se empiecen a tocar ese tipo de temas en el cotidiano, pues me parece que se vuelve necesario para que se genere discusión y pues también genere de alguna forma más presión en las autoridades, porque sí es un tema muy sensible aquí. Entonces serían como las dos recomendaciones que yo haría como de estas películas incómodas, ¿no? Porque en ese sentido creo que todos compartimos esa idea de el arte, el cine que incomoda, también es el que pues genera una reflexión quizás un poco más profunda y nos saca, ¿no? De estos blockbusters masivos y que pues tampoco son películas tan taquilleras, ¿no? Que sean tan vistas, ¿no? Entonces creo que se ven buenas recomendaciones y yo me quedaría hasta ahí. Hubo una serie del 68 que se llamaba Un extraño enemigo, ¿puede ser? ¿Serie mexicana? Sí la escuché, pero esa serie es más reciente. La verdad, esa no la he visto, no la he visto. Porque ahí actúa Alex. Alex hace del malo de la CIA, porque le Ah, parecía ok. divertido. Jefe de la Pues CIA. le daré un vistazo. Sí, sí, sí. O sea, pero bueno, che, gracias a los dos. La verdad que hace tiempo que no disfrutaba una buena charla. Necesitaba satisfacer mis inquietudes académicas. Porque siempre estoy pelotudeando en redes. Bueno, la próxima, Que quieran hacerlo, yo que por mí hagámoslo todos los viernes, si quieren, o si quieren una vez cada cuánto, invitemos gente, me parece un buen espacio para ir. Ah, si podés dejar grabado en tu Instagram el vivo, así lo bajamos y lo subimos a YouTube, que se puede hacer eso. Ah, Así, perfecto. porque creo que la charla fue, no sé a vos qué te pareció, Gus. Sí, muy buena. Creo que se discutió muchos temas ahí. Estuvimos hablando de varios puntos, ¿no? Pero al final regresamos, ¿no? Al tema del cine y eso fue lo interesante, ¿no? Entonces sí, yo acá lo grabo, va a estar en mi Instagram y también obviamente se los comparto o lo subimos a YouTube para que pues, sea también más accesible. Y podemos así irnos rotando, ¿no? Hacerlos en distintas cuentas para pues ir como haciendo secuencias, ¿no? Ya sea que cada viernes, un viernes sí, un viernes no, ahí podemos hacerlo y también si nos acompaña Café Kioto, pues ya nos sumamos más y lo hacemos más en grande. De hecho, le podemos invitar a Alex, que ahora tiene un podcast, es un personaje, él nos puede contar sobre lo de Nicaragua. No, ahí, cuando te llega la carta de amenaza, ahí sabes que estás haciendo algo incómodo. Pero, ¿qué te iba a decir? Gracias por el espacio y sí, dale, hagámoslo, porque la verdad que está buenísimo y bueno, Bien, nos dicen que metamos. hablemos de anime. ¿De anime? Sí, aguante, ah, me encanta. Ghost Hay in Sí, the que, hay para que un segundo capítulo podemos hablar de anime. sí. Podemos hablar de Vení. un anime específico a partir de una temática social, no sé, como diríamos Paranoia Agent con la histeria colectiva, o Experiment Series Lane, en lo que se adelantó a lo que estamos viviendo ahora, que me parece una serie, pero profética. Qué Bueno, cosa. Así que bueno, gracias, Estén bien, Gus, gracias. chao. Aaron. Nos vemos.